Decía que un día como hoy celebramos probablemente la obra cumbre del ministerio de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Y es esa resurrección de los muertos en Cristo Jesús que da la esperanza a lo que hoy profesamos, la fe cristiana. Que a pesar de que un día partamos de este mundo físicamente, no vamos a morir, sino que estaremos eternamente y para siempre gozando con nuestro Dios en su misma presencia. La resurrección de Cristo se ha convertido para muchos en un mito. Han querido hacer de este evento de la obra cristiana algo como histórico, sin relevancia, sin importancia para la vida del ser humano. Pero cuando nosotros nos encontramos frente al evento de la muerte, es donde podemos entender que nosotros necesitamos algo más allá que nos dé la esperanza de entender o saber que no importa que partamos de este mundo, en Cristo estamos seguros. Dice una porción de la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, que ni la muerte nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni lo terrenal, ni cosa alguna, nada creado podrá separarnos de Dios. Nosotros los seres humanos vivimos desde que nacemos luchando con nuestra realidad. Unos de una manera, otros de otra. Vivimos luchando con entender el propósito por qué hemos venido a este mundo. ¿Qué vamos a hacer en este mundo? ¿Qué hemos venido a hacer? A veces pasamos por situaciones difíciles en las que nuestra vida se convierte en un momento, un caudal, algo muy, digamos, tormentoso. Pero cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos esa presencia de Dios, nosotros podemos sentir esa paz. Muchas veces por rebeldía quizás nosotros rechazamos a Dios porque entendemos o nos ponemos rebelde contra Él, contra la vida y contra todo lo que nos rodea. Pero lo que sí es una realidad es que todo va a depender de nosotros. Todo va a depender cómo nosotros aceptemos el plan de Dios, el plan de salvación en la persona de Cristo Jesús. En estos 4 domingos nosotros estaremos hablando bajo la serie Victoria sobre la muerte. Ese será el nombre de nuestra serie. Y para hoy vamos a ver entonces la victoria de la resurrección de Jesús. La victoria de la resurrección de Jesús. Entendemos entonces por resurrección a algo o a alguien que viene después de haber desaparecido. Digamos, una persona que muere, vuelve a la vida, uno le da el nombre de que esa persona resucitó de nuevo, volvió a la vida, vino de la muerte a la vida. Por eso cuando nosotros hacemos el acto de bautismo y sumergimos a la persona en agua, la simbología es, mueres al mundo y resucitas en Cristo Jesús. Esa es la simbología que tiene cuando sumergimos a las personas en el agua y luego sale para ser bautizado. La porción que aquí estamos leyendo, tenemos como base para esta mañana, es a 1 Corintios capítulo 15. Aquí lo tenemos nosotros en nuestra pantalla. 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 11. Y quiero ir compartiendo con ustedes en la Biblia. Vamos a usar mucho la Biblia para que podamos entender un poco lo que es el acto de la resurrección, lo que es ese volver de la muerte a la vida y cómo los hombres de Dios trabajaron el tema en el principio de la iglesia primitiva. Aquí en este capítulo 15, versículo 1 de 1 Corintios dice de la manera siguiente. Cuando lo tengan, hermanos, podemos decir amén para ir leyendo en la palabra de Dios todos juntos. Amén. Perfecto. Dice el versículo 1 del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo,
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El evangelio que se predicó desde el principio era esa vuelta a Dios a través de Cristo y la esperanza, como hablaba el Señor, que al tercer día Él resucitaría de los muertos. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros celebramos un día como hoy, es que esa persona que murió y resucitó, primeramente murió por nuestros pecados. Difícil para muchos de entender, porque Él ocupa el lugar nuestro en la cruz del Calvario. A veces, yo lo repito, Jesús para muchas personas es una historia, es un mito, es, digamos, algo que pasó, pero que hoy no tiene relevancia. Sin embargo, en la vida del hombre sigue existiendo un vacío existencial que solo Él lo puede llenar. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero ¿cómo podemos nosotros apoyar esto que está aquí hablando la Escritura? Bueno, el mismo capítulo 15, en el versículo 3, dice así, que Cristo murió por nuestros pecados. Si nos vamos, por ejemplo, a 1 Pedro 3:18, y quiero que me acompañen allá, la palabra de Dios dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerta en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo murió por los injustos. Es como cuando usted o yo ve a alguien con un problema y usted decide asumir la responsabilidad del problema de esa persona. Supóngase que un hermano suyo, un amigo, un pariente, tiene una deuda financiera y esa persona no sabe cómo pagar esa deuda financiera. Y usted le dice, yo te voy a ayudar. Y usted paga esa deuda financiera por su amigo, por su hermano, por su pariente. Usted está haciendo la labor de pagar por lo que otro adeudaba. Pues eso hizo Jesús con nosotros. Pagó el pecado nuestro en la cruz del Calvario. Un pecado que usted y yo no podíamos. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Dice la palabra, es muerte. Y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Luego Romanos 5:8 tiene un versículo que es crucial, que muchos conocemos. Dice la palabra de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la grandeza del Evangelio. Que Cristo murió por nosotros. Y siendo aún pecadores, Él hizo esta obra maravillosa. Así lo expresa Romanos 5:8. Si volvemos de nuevo a la carta a los Corintios, en el versículo 4, dice que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. En el capítulo 3 vemos como la palabra dice que murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y ahora dice que se fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. En 2 ocasiones el texto habla conforme a las Escrituras, conforme a lo que se escribió desde el principio. No fue un mito o una leyenda que alguien inventó. Fueron eventos y sucesos que desde la antigüedad fueron revelados al hombre de generación en generación, y así se fueron escribiendo. Entonces aquí la carta de los Corintios nos dice que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como nos dice el versículo 4.
Ahora, conforme a las Escrituras, ¿cuáles evidencias me da la Biblia aparte de esta de Corintios, que fue así? Daniel, el profeta, en el capítulo 12, en el versículo 2, ya Daniel habló sobre este tema de la resurrección. Capítulo 12, versículo 2 de Daniel dice: y muchos de los que duermen, estamos hablando de siglos atrás, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El gran misterio que tiene la muerte para muchos de nosotros es que no sabemos qué pasa más allá después que ese cuerpo se deposita en el lugar que llamamos cementerio. Esa es la gran incógnita de aquella persona que no conoce, que no tiene, que no vive la fe en Cristo Jesús. Desde siglos atrás, ya la palabra de Dios, las Escrituras lo venían advirtiendo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías, otro gran profeta de la Biblia, en su capítulo 26, versículo 19, dice de la manera siguiente: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Siglos atrás, cientos de años atrás, probablemente miles de años atrás, ya las Escrituras habían descrito el tema de la resurrección. Ahora, ¿cuáles otras evidencias nosotros podemos tener acerca de este tema de la resurrección, de la victoria sobre la muerte, de la victoria de la resurrección de Jesús frente a los suyos? Bueno, en el versículo 5 de este capítulo, el escritor de la carta a los Corintios hace una narración de cómo fue esta aparición, porque tuvo en su momento importancia que el Señor se mostrara primero a aquellos en los que habían de creer en Él. ¿Y por qué? Porque esos a los que Él apareció primero eran los que iban a llevar el mensaje de esperanza que el mundo no tenía y que ahora tiene. Uno se pregunta cómo después de 2000 años aquí hay personas que continuamos llevando el mensaje de esperanza que el mundo no puede dar. ¿Cómo todavía existe hoy en el mundo lugares como este que abren sus puertas para que las personas vengan a recibir palabra de Dios, consuelo para su alma y esperanza para sus vidas? ¿Saben por qué? Porque todavía hoy, a pesar de que tenemos un mundo en conflicto, a pesar de que tenemos un mundo que va en contra de la corriente de Dios, Dios permanece obrando y trabajando en personas, en hombres y mujeres que le buscan en espíritu y en verdad. Y esa es la única razón por la que hoy nosotros podemos disfrutar, hablar, testificar de este evento de la resurrección. El Señor, brillante, inteligente, ¿qué hace? Después que resucita, dice la palabra de Dios aquí, dice, versículo 5 de 1 Corintios 15, dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea que murieron.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, aquí hablando el apóstol Pablo, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, o por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí está hablando un hombre que para la época probablemente hubiera sido el más sanguinario en contra de la iglesia. Un hombre que pedía cartas para perseguir a los cristianos. Un hombre que donde encontraba a los cristianos los azotaba y los llevaba presos. Sin embargo, cuando este hombre hace una conversión de su vida, cuando viene a Cristo, este hombre lo que hace es ahora que predica el evangelio de salvación y la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Y estas últimas palabras de este hombre también deben de llamarnos a nosotros a reflexión, porque él dice en el versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo puedo yo entender las Escrituras? ¿Cómo yo puedo entender la palabra? ¿Cómo puedo entender que todavía, aún hoy, Dios muestra su amor para conmigo? Como un hombre como el apóstol Pablo, que lo que conocemos la historia sabemos que fue un hombre, un maestro de la ley, que era un hombre importante de su época, que era un hombre conocedor de todas las cosas que lo rodeaban en su momento, ahora decir que por su gracia él era lo que era. Y dice el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No importa si fue en la generación pasada, no importa si fue en la generación presente, el mismo mensaje ha permanecido desde el principio. La esperanza de la resurrección es la obra cumbre de la predicación del evangelio. Es la obra cumbre del ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús muere, había mucha incertidumbre entre los discípulos, entre los apóstoles. Había mucha incertidumbre porque había muerto el maestro, el guía, el hombre que estaba siempre ahí ayudando y soportando al grupo, orientando, capacitando, instruyendo. Y fue tanto el desconcierto que algunos se habían olvidado de las palabras que él había dicho. Por ejemplo, cuando vamos a la porción que está en Juan, capítulo 20, el versículo 1 comienza de la manera siguiente. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo muy oscuro el sepulcro, y vio la tapa de la piedra del sepulcro quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Miren cuál fue la reacción de María Magdalena cuando va al sepulcro y va a dar al mensaje cuando no ve el cuerpo del Señor en el sepulcro. Se han llevado el cuerpo de él, se lo han robado, lo han puesto en otro lugar. Olvidando, como olvidamos muchos de nosotros, que el Señor había hablado, que en la antigüedad se había hablado, que él iba a resucitar al tercer día. Y así como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de los muertos al tercer día. Para una esperanza viva, para una esperanza incorruptible, inmarcesible, de tal manera que nosotros los creyentes no vivamos como aquellos que no tienen
esperanza. Y esta mujer, cuando llega a aquel lugar, lo primero que dice y habla con los apóstoles es esto: se han llevado el cadáver, se han llevado el cuerpo del maestro. Dice la palabra de Dios en una narración, en esta narración dice que en el versículo 3 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había sobre la cabeza de Jesús. Dice el versículo 8: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Una situación que nos pasa a muchos de nosotros, que para creer tenemos que ver las cosas. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Así llama la palabra de Dios a los hombres y mujeres que con un corazón genuino, con un corazón transparente, con un corazón limpio, vienen a los pies de Cristo. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Este hombre, cuando vio toda la realidad, entonces creyó. Y termina diciendo el versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura. Dice, aún no habían entendido la Escritura. ¿Por qué? Porque era necesario que Él resucitase de los muertos, dice la palabra, y volvieron los discípulos a los suyos. Ellos no habían entendido todavía la Escritura. Vieron la crucifixión, vieron los padecimientos, no vieron el cuerpo, y ya el Señor había hablado ese tema con ellos. Y cuando llegan al lugar entonces que ven todo, dice la palabra, que ellos aún no habían entendido la Escritura. Hemos nosotros al día de hoy, con toda esta información que tenemos, con toda la formación que tenemos, entendido el propósito del Evangelio y la victoria de la vida sobre la muerte en la persona de Cristo. Lo hemos entendido nosotros de manera genuina y real, porque ellos andaban con el Maestro. El Maestro les había hablado a ellos, ellos no habían entendido. Ahora lo hemos entendido nosotros, que un día no estaremos en este mundo, que un día partiremos de este mundo, pero que ni aun la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Podemos nosotros entender eso? Por eso es, hermanos, que Jesús vence la muerte en su resurrección. Pero al pasar este evento, nos deja a nosotros ver la esperanza viva que tenemos nosotros los creyentes. Quizás para muchos de nosotros es difícil, quizás por nuestras creencias personales, quizás por nuestra formación de origen, quizás como hemos sido formados personalmente, quizás se nos hace difícil entender y comprender, pero no solo de manera mecánica o no solo, digamos, de manera contextual, viendo el texto o los libros, sino en la forma práctica. El Señor Jesús dejó muchas esperanzas, dejó muchas acciones para hacer. Por ejemplo, Él decía, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y aún así, nosotros muchas veces llevamos esas mochilas en nuestras espaldas, ese peso, muchas veces, que el Señor nos llamó a que descansáramos en Él. Muchas veces nosotros perdemos de vista que no importa lo que pase en esta vida, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa la situación cual que sea. Él cuando estaba ahí, como dice Lucas en su capítulo 24, en sus últimos pasajes, dice, yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Y probablemente muchos, viendo el contexto de la porción de Lucas 24, dirían, bueno, se lo estaba diciendo los que estaban ahí. Pero ya esas personas hace muchos siglos que no están en esta tierra. Hoy queda la iglesia, los seguidores de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso vida como la del apóstol Pablo, vida como la de Pedro, y quizás muchas vidas contemporáneas que vemos hoy, o que hemos visto a nuestro lado, de hombres y mujeres que han vivido realmente por fe, es lo que probablemente a muchos de nosotros nos hace constatar que ese mensaje de salvación todavía está ahí. El Señor Jesús le decía a los líderes y a las personas, si no creen en mis palabras, crean en las obras que yo hago. Pero no hay nada más fuerte, hermano, cuando nosotros no queremos creer. Pero esta victoria de la muerte, esta victoria de la vida sobre la muerte, es lo que nos hace a nosotros entender, nos hace pensar que no todo está perdido. Que no todo está perdido. Que aunque fallamos, aunque erramos, aunque muchas veces estamos confundidos, cansados, agobiados, esa esperanza viva se mantiene, que Cristo vendrá un día por su pueblo. Cuando uno ve esa porción que está en 1 Tesalonicenses 4, uno de verdad que se llena de esperanza. Porque la palabra describe cómo será la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Narrando la Biblia dice textualmente, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo primero se levantarán. Dice la palabra, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir las nubes al Señor y así estaremos para siempre con Él. Así que, hermanos y amigos, meditemos mucho sobre la victoria de la resurrección de Jesús, de la esperanza que tenemos en esa resurrección, porque nada en este mundo, a los que hemos creído, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aún aquellos que no han recibido al Señor, que no han tenido ese encuentro personal con el Señor, valoren esta oportunidad, este tiempo. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por este mensaje de salvación. Gracias por esta obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la resurrección al tercer día, como un evento de comprobación para que hoy, hombres y mujeres, continuemos, Señor, este camino, sabiendo que ni siquiera la muerte será un obstáculo, Señor, para que estemos contigo para siempre. Gracias, mi Dios, por esta iglesia. Gracias, mi Dios, por los hombres y mujeres, Padre, que han creído en tu palabra y mantienen firme la fe y la convicción de predicar el Evangelio para beneficio de las almas, para el beneficio de tu obra, Señor. Y así también como tú lo has mandado en tu palabra. Gracias, mi Dios, por las bendiciones que hemos recibido. Gracias, mi Dios, porque aunque no te hemos visto, sabemos que tú estás aquí, Señor. Gracias por mantenernos así, Padre, unidos. Gracias, mi Dios, por mantenernos siempre alertas. Gracias, mi Dios, por tú siempre manifestarte en medio nuestro y dejarnos ver, Señor, las maravillas que tú haces en medio de tu pueblo. Mira, Señor, si aquí hay una persona, alguna persona que aún no te conoce, Padre, que esa persona pueda experimentar y venir al conocimiento de tu palabra a través de Cristo Jesús.
Como iglesia, mi Dios, solo tenemos el mandato de predicar tu palabra. Como hijos tuyos, Señor, solo predicamos tu palabra y ese mensaje de salvación glorioso que tú has dejado para la humanidad y para tu iglesia, Padre. Gracias, mi Dios, una vez más. Cuídanos, bendícenos. Bendice cada familia, mi Dios, cada hogar representado en este lugar, mi Dios. Y que tu paz, tu bendición y tu cuidado nunca se aparta de nosotros. Ayúdanos, Señor, siempre a entender que somos criatura tuya, pero venimos a ser hijos tuyos en la persona de Cristo. Gracias, mi Dios, por el sacrificio de la cruz y la resurrección de Cristo Jesús. En su nombre oramos, en Cristo Jesús, Señor, y por Él te damos las gracias, y por Él también te pedimos todas estas cosas. Amén.